cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que no cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo. Muy buenos mediodías, amigos. Un nuevo programa de Algo ha cambiado en la historia. En los controles, como siempre, Santiaguito Peñalosa. Gracias por estar nuevamente con nosotros después de haberse recuperado de unos problemitas que tenía, pero ya está firme ahí. Y en la conducción, don Guillermo Alberto López, quien les habla. Bueno, hoy vamos a empezar con esta... Tuvimos una semana bastante difícil. Realmente, muchas veces te lleva a pensar un poquito en lo que nos depara el destino, en lo que vivimos todos los argentinos. Y yo pensando con todas las novedades que hubo esta semana, que fueron muchas, pero muchísimas, determinaciones que se han tomado, me llevó un poquito a lo que es la historia, que es lo mío. Traté de empezar a pensar un poquito en aquel 1973, cuando volvía después de 18 años la democracia a la Argentina, de la mano de, primero, de Cámpora Solano Lima. Al poco tiempo, con la renuncia de ellos, se forma una fórmula. Pero antes de ello venía el general Perón, volvía a la Argentina, y una de las primeras medidas que él toma, o una de las primeras, digamos, ideas que nos deja ver, fue en la vuelta, cuando venía en el avión, y la gente que lo acompañaba en su vuelta empieza a cantar la marcha peronista. Él se pone de pie, se acerca, y le dice con esa voz ronca que tenía: muchachos, no es hora de cantar la marcha peronista. Si quieren, cantemos el himno nacional, porque mi vuelta es para todos los argentinos. Ese pensamiento que se conoció después a través de un periodista que viajaba con él, me marcó, me hizo pensar mucho, y más en estos días me hizo pensar. Por ahí, otra de las actitudes, ya que él venía con una idea muy clara, de solucionar los problemas que teníamos todos los argentinos, de pacificar a esta Argentina que se estaba embarallando bastante. Una de las primeras ideas que él tuvo fue el de hacer un acuerdo, la famosa hora del pueblo, que iba a ser el candidato a presidente. Él sabía que venía a morir a la Argentina, que no tenía mucho tiempo, pero quería morir en su pueblo, en su país. Y en un momento quiso hacer la hora del pueblo, que iba a ser la fórmula Perón-Balbín. Lamentablemente somos argentinos. Lamentablemente la gente que lo rodea o lo rodeaba a Perón en ese momento pudo más que su idea y su pensamiento o su ideología. Y exigió que la fórmula sea otra. Vimos aquel abrazo entre Perón y Balbín. Vimos ese café que se toma en la confitería Nino, hoy ya no existente, en Vicente López. Pero como decíamos, la gente que lo rodeaba, la ambición de los que lo rodeaban, pudo más. Y de ahí salió la fórmula Perón-Perón. ¿Qué nos dejó eso? Unos primeros meses de trabajo con un viejo lamentablemente muy enfermo. Y así llegamos a un 1 de mayo, cuando en la plaza, una plaza llena, yo estuve, una plaza llena, un grupo de montoneros, un grupo de gente, de jóvenes, empezó a gritar la vida por Perón. Perón paró su discurso y dijo que se retiren esos imberbes que gritan la vida por Perón, porque si hay que dar la vida, hay que dar la vida por la patria. Ese grupo de imberbes que se fue,
que abandonó la plaza, fue echado de la plaza por los que estábamos ahí. Después nos gobernaron 12 años. Lamentablemente llegó el fatídico 1 de julio del 74, cuando Perón pasa a la inmortalidad y asume el vicepresidente, la señora, la mujer de él, Estela Martínez de Perón. Asume de nombre, porque el que maneja todo era el brujo, nuestro querido amigo y considerado desastre López Rega. Lamentablemente, la cosa llegó cada vez peor. La subversión se amplió y se abrió muchísimo más. Comenzaron los problemas graves en lo que era la Argentina de ese momento. Tomas, peleas, discusiones, guerra. Y ahí es donde hago un parate, porque no solo el pueblo, sino los distintos partidos políticos empiezan a golpear las puertas de los militares. A pocos meses de una nueva elección y de mantener la democracia. Eso no lo olvido. Y llega la peor época para la historia argentina, la peor época y la parte negra de nuestra historia. El golpe militar, los abusos. Pasamos 7 años de esa forma. Entre ellos pasó un mundial, pasó la guerra de Malvinas. Y llegó nuevamente la posibilidad de volver a elegir presidente. El peronismo fuerte, el radicalismo fuerte. Otra metida de pata, digamos, de algunos dirigentes políticos cuando hacen la quema del ataúd en Plaza de Mayo. Nuestro querido amigo Herminio Iglesias refuerza más para que en esa elección ganara una persona que realmente respeto muchísimo, que fue Alfonsín. Unos primeros años inteligentes, muy bueno en la forma de comienzo de gobierno, pero ahí comenzó lo que se consideró o lo que se llamó la caja PAN. ¿Recuerdan la caja PAN? De ahí empezaron los primeros subsidios. Se empezó a deformar lamentablemente los últimos años ese gobierno y llegamos al 90-91, cuando nuevamente renuncia antes de tiempo Alfonsín y gana la presidencia ese hombre que vimos muchas veces alto, rubio, de ojos celestes, que fue Menem. No nos convenció mucho tiempo, porque al poco tiempo demostró lo que era. Si bien los primeros años hubo una estabilidad ficticia, que llevó a la ruina a un montón de empresas, llevó a la privatización mal privatizada del Estado, y principalmente llevó a la muerte de lo que eran los oficios. Lo que nosotros realmente teníamos, el oficio de albañil, el oficio de entramador, de cañista, de herrero, de muchos oficios que se fueron perdiendo. Y ahí empezaron los subsidios, y ahí comenzó lo que es los gremios o los, digamos, los cabezas de barrio, llevando adelante los planes sociales. Empieza una época muy difícil, y tanto es así que llega que Menem lamentablemente se tiene que ir, no lamentablemente, se tiene que ir por una elección de los argentinos que votamos, una posibilidad a futuro, un nuevo radical.
de la Rúa. Ay Dios, cómo nos equivocamos nuevamente los argentinos, pero esperemos que tengamos memoria. Lamentablemente, de la Rúa, un buen tipo, buenas ideas, buen corazón, pero nada de manejo político. Nos lleva a un 2001, cuando el pueblo agotó su paciencia y salió a las calles con el cacerolazo. Y un helicóptero se aleja de la casa de gobierno para que lamentablemente volvamos nuevamente a estar en una situación muy difícil en el país. Así es que llevamos en una semana a tener 5 presidentes. O sea que más o menos se estabiliza la cosa con el cabezón, como le decíamos, Eduardo Duhalde. Agarra las papas calientes. El que depositó dólar recibirá dólares. Pensamiento que no era solo del presidente, sino del que estaba en ese momento como ministro de Economía. Un tal Labaña, no sé si lo conocen. Pero bueno, llegan las nuevas, se llaman nuevamente elecciones. Unas elecciones rarísimas porque gana Menem, pero no va a segunda vuelta. Y con muy pocos votos se hace cargo de la nación el Pingüino. El hombre del sur, que pensaron muchos quizás sea el hombre de gris que viene a salvar a la Argentina. Su gobierno no fue tan malo, si bien después se destapan un montón de cosas que lamentablemente nos ensucia a todos. Llaman nuevamente elecciones y asume, después de 4 años, la señora Cristina Fernández de Kirchner, se hacía llamar en ese momento, ya que era su mujer. Lamentablemente no siguió la misma política que el marido. De ahí es que tuvieron bastantes roces entre ellos. Y así es como llega al 2009, cuando Néstor fallece. El partido o la política se venía abajo, pero tenemos un pueblo que, pobre mujer, pobre viuda, gana con el 50 y pico % después de haber estado en las encuestas muy abajo y casi perdiendo. 8 años tuvimos con ella. En ese año, en 2009, comienzan los juicios que hoy están, que nos lleva a verla antes de ayer en un banquillo de acusados y que dicen los que la siguen a ella, es este gobierno actual que la está persiguiendo. No, empiezan las denuncias de corrupción en el 2009, muchachos, y ese juicio que lleva en estos días viene del 2009, no es de este gobierno. Pasan un montón de cosas, pasan un montón de errores políticos y tenemos la posibilidad nuevamente de elegir. Y elegimos al gobierno que hoy está, el de Mauricio Macri. Sinceramente, con mucha esperanza votamos. Y principalmente, lamentablemente, lo digo, a este gobierno le falta huevos, le falta decisión política, porque los planes sociales cada vez fueron más, cada vez aumentaron muchísimo más, se olvidaron de los jubilados, aumentaron los impuestos, aumentó todo. Era necesario tomar medidas como se tomaron, lamentablemente, porque fueron 12 años de corrupción, 12 años de dejar de hacer, y en 3 años y medio quisieron hacer un montón de cosas, pero sin cortar lo que tenían que cortar a los vagos. Hoy quizás, si vos tenés un problema en tu casa y llamás a un cañista o un plomero, simplemente por ir a ver el trabajo te está cobrando 500 pesos por la consulta. Nos quejamos, pero fuimos nosotros los que llevó al desastre de que se perdiera lo que es el oficio.
algo tan necesario. Y ahí volvemos a estos días, llegamos a estos días, mejor dicho. Lamentablemente nos encontramos que esta semana pasada lanzan una nueva fórmula, Fernández, y muchos la comparan con Perón. No, nada que ver, chicos, no nos olvidemos. Alberto Fernández, un hombre que en 1980 comienza a militar políticamente a través de la Fundación para la Democracia Argentina, con Eduardo Cid, ¿recuerdan? Que en 1985, durante el gobierno de Alfonsín, es director de sumarios, subsecretario general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, jefe de los seguros, Superintendencia de Seguros. 1996 trabaja conjuntamente con una persona, el ministro de Economía, Cavallo. ¿Recuerdan? Domingo Cavallo. ¿Se acuerdan, no? Entre el 97 y el 2000, vicepresidente del Grupo Vapro, presidente de Génesis, Seguros de Retiro. 1998, jefe de campaña de Eduardo Duhalde. Pucha, con Cid, con Alfonsín, con Duhalde. Bueno. Durante la presidencia del candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa, también trabaja. Trabaja muy firmemente con Domingo Cavallo. Se presenta a elecciones en la lista de Domingo Cavallo y Gustavo Vélez en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma. ¿Recuerdan? Estaba dentro de la lista. Cuando asume Néstor, pasa a ser el jefe de gabinete. Buena función hizo ahí, buen trabajo. Así es como llega también a ser jefe de gabinete por unos meses o un tiempo de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Luego, después de renunciar en el 2008 por diferencias con Cristina, grandes diferencias, él se dedica netamente a criticar el accionar de Cristina. ¿Qué sucedió? Sergio Massa toma licencia en la intendencia y se hace cargo de la jefatura de gabinete, reemplazándolo. Al poco tiempo, Alberto Fernández, cuando Sergio Massa se aleja de esto, se acerca a Massa y empiezan a trabajar en el 2013 con el Frente Renovador de Sergio Massa. En el 2015 vuelve a ser jefe de Sergio Massa de campaña. 2017 critica muchísimo la actitud del gobierno pasado de Cristina y de este gobierno de Macri. Hasta que llegó, hace pocos días, el 18 de mayo, la propuesta de la señora Cristina de ella ser vicepresidenta y que Alberto Fernández sea el presidente. Ahí Fernández. ¿Por qué esa fórmula? ¿Sabían ustedes que el presidente puede llegar a dar el indulto al vicepresidente y a muchos más a través de decreto? ¿No será algo preparado? ¿Cuántas cosas pasan, no? ¿Cuántas cosas que lamentablemente nos ensucian a todos y nos dejan en un terreno bastante áspero y feo? Ojalá los argentinos no olvidemos la historia. Ojalá los argentinos recordemos lo que vivimos, lo que pasamos y quiénes fueron cada una de esas personas. Tenemos algo difícil para hacer: votar. Dentro de pocos días, el 12 de junio, creo que cierran las alianzas, y ahí va a estar un poquito más claro, para que pasemos o lleguemos a unas pasos
y después en octubre a elegir presidente, gobernador e intendentes. Ojalá el pueblo tenga conciencia y principalmente tenga memoria. Santi, prende la ducha, que me pego una ducha, a ver si saco esta mierda que tengo encima.